Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. ¿Qué hacer con el aguinaldo? Si no se lo han gastado, pongan atención. Roberto Andesi, porque ya se cansaron de gastar algunos. ¿Cómo estás? Bienvenido, Roberto. Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte pues, por acá. Gracias, igualmente. Pues saben que normalmente no traigo frases que apapachen el alma. No. Soy más rudo, riguroso, rudo. Eres directo. Sí. Y no quiero en mi última participación de este año cambiar la idea. No puedes cambiar tu línea, claro. No, por supuesto, nadie puede dar lo que no es o lo que no tiene. Exacto. Entonces, yo quisiera platicarles un poco acerca de qué hacer con el aguinaldo de manera ideal, ¿no? Y ahorita en la presentación escuchaba yo esto de la cuesta de enero. Sí. ¿Por qué tendría que ser una cuesta en enero si nosotros supiéramos cómo guardar e invertir el dinero de diciembre? Claro. Porque enero sí tiene una serie de gastos adicionales, sin embargo, diciembre, pues para eso es el aguinaldo y para eso es históricamente todo lo que pasa en diciembre con los ingresos de las personas. Entonces, pues a mí me parece que la cuesta de enero es una respuesta o es una agrura o una cruda de lo que hacemos en diciembre. Y esa sería la idea hoy. Hablar cómo no tener una cruda en enero. Eso me parece importante. Cuando nosotros recibimos el aguinaldo, históricamente, es un derecho que ningún colaborador, ningún empleado puede renunciar a él y que debemos percibir. Eso está claro. Y que en el sentido religioso de los creyentes, sobre todo los católicos, pues es un momento en donde ocurren milagros, las cosas se resuelven, recibe uno más dinero, regalos, intercambios. Es una época muy bonita para mí, la Navidad y el invierno. Y sin embargo, nos enfrentamos siempre a esta dualidad, a esta duda de qué hacemos si para eso trabajo. Y la verdad es que, con mucho respeto, no, para eso no trabajamos. No trabajamos para gastar inconscientemente. Lo bailado nadie me lo quita. Nadie me lo quita, claro. Que me encanta. Está muy bien, pero nadie te lo quita, pero sí vas a dejar de bailar en enero. Exacto. Cuando tengas que pagar prediales, tenencias y muchas otras cosas. Es que por ahorrarme el miedo, el susto, el pánico de no tener para pagar el predial, para pagar una medicina si se ofrece, qué sé yo, en enero, prefiero ahorrarme el disfrute de estar gastando a lo tonto y me prefiero disfrutar de otra. O sea, no tienes que disfrutar gastando. ¿O completamente. Sí? Hay dos tipos de felicidad. La felicidad que viene del hedonismo y la felicidad eudaimónica. La segunda, eudaimónica, podríamos pensar que tenemos una tía Euda y otra Mónica, no va por ahí. Y así acordarnos de ella. Ajá. Pero esta felicidad es la que viene del esfuerzo y un poco de la contención y de postergar la gratificación. Y sí se puede ser feliz teniendo pues este tipo de disciplina. Y bueno, yo de alguna forma, esa es la idea que quiero representar, porque si yo viniera aquí a decirles, gástense todo su aguinaldo en la fiesta en diciembre, pues creo que estaría en una mala posición. Entonces, lo que quiero transmitirles es ideas para el aguinaldo. Primeramente, creo que lo que se debe hacer con el aguinaldo es ahorrar. Es tener un fondo de emergencia para enero, para febrero, para la base de la pirámide en el sentido de Maslow, que es pues básicamente toda la parte biológica, ¿no? Un poco pues, lo necesario para vivir. O sea,
que no poníamos hace 15 días el ejemplo de una señora que paga su súper a 12 meses sin intereses. Pues me parece un error, ¿no? Financieramente. Desconozco la situación y no se trata de juzgar nada más así. Sin embargo, los jitomates se van te los comiste en una comer semana y los vas a seguir en pagando año, en claro. octubre o en noviembre. Pues no se vale. Entonces, en ese sentido, creo que la primera idea sería ahorrar o guardar dinero para la parte de la base de la pirámide, lo que necesitamos, ¿no? Lo que Para verdaderamente poder sobrevivir. necesitamos, sobrevivir ante todas las cosas. Lo segundo es ahorrar también para un fin mayor. ¿Qué va a pasar en unos años cuando lleguemos a la edad de retiro? Si tenemos una enfermedad. Entonces esto es un fondo de emergencia. No es importante tener una fiesta hoy y que vean que tengo dinero versus el quedarme sin ese fondo de emergencia, sin ese ahorro para el retiro. Yo creo que debemos aprender a priorizar las cosas que tenemos, que vemos, ¿sí? En tercer lugar, podría estar también todo aquello que tenga que ver con pagar deudas, siempre y cuando estas deudas nos estén ocasionando intereses elevados. Por ejemplo, si yo tengo un préstamo personal, ayer estuve en un banco y por deporte siempre estoy preguntando sobre temas financieros, y hoy hay bancos que ofrecen un préstamo personal a personas físicas con un 35% de interés Qué anual. barbaridad. Ay, Dios. ¿no? Qué barbaridad. Entonces, pues bueno, yo creo que si O sea, una pides persona... 100 pesos y vas a acabar pagando 135 pesos. Así es, ese es Esto el costo del dinero. tradúcelo a Ahora, 100,000 pesos. quiero decir algo en favor de los bancos. Pues ellos me lo dijeron. O sea, está en mí si yo lo tomo o te lo iba a dejo. decir, no los defiendas. De hecho, no, a ver. No, la responsabilidad que es de quien lo te quiero decir, acepta. claro. ayer Rodrigo y Juan, las personas que me atienden en uno de los bancos, bueno, tengo ahí un tema bancario de mi nombre y mi vinculación con mi hermano gemelo y todo el rollo, y entonces fui a destrabar todo esto de mi CURP biométrica y todo al banco, y entonces Juan Carlos me decía, oye, es que una forma de destrabar y de quitar todo esto sería con un crédito. Y entonces yo agarré y le dije, oye, pues, a ver, dame la información. Y súper lindo, o sea, llegó, Pero claro, pues sí es... me imprime la corrida, me Desglosadito tacha todo. esto, y entonces se sienta frente a mí como si fuera un asesor financiero, como yo lo soy, él sin saber que yo a esto me dedico. Y Pero agarra y me aparte ha dice, de haber dicho, Rodrigo, ¿está ¿ya bien? vendí? Sí, claro. Sí, pues es su trabajo. Este fue Juan Carlos, porque este fue Rodrigo Juan ya Carlos. se había ido. Ok. Y entonces agarra y me dice, no, pues ya, pues nada más tienes que pagar 3,500 pesos de la apertura del crédito, pues ya está aquí y todo, y pues ya. Y Sí, entonces hermano. en 1 o 2 meses vemos qué. Le digo, oye, no, creo que sí fui bastante claro en decirte cuáles eran los mecanismos para yo destrabar este tema de mi tarjeta de débito, que está puesta como una tarjeta de nómina y está ahí como encapsulada, y es un En el problema, sí, es un problema ahí bancario que tengo. Y entonces, pues agarra y me dice, yo pensé que sí te lo ibas a llevar. No, le digo, con 35% de interés, pues te agradezco mucho, pero no, o sea... Pero entonces, quienes no sabemos y nos dejamos llevar por qué padre, voy a tener un crédito, voy a tener un préstamo, voy a Claro. tener dinero, lo ves ese lado positivo y jamás te enteras del porcentaje, Claro. o no lo quieres ver y al rato Claro. estás sufriendo. Sí, pero el que no lo quieras ver no quiere decir que el Claro. banco te lo está ocultando. Este cuate, la verdad, muy bien, hizo su trabajo y me marcó con un plumón Marcatextos, fluorescente la tasa de interés, cuánto iba yo a pagar, y me entregó la corrida financiera. Si no lo quiero ver, pues nadie puede ser Claro. responsable de las decisiones que yo estoy tomando, excepto yo. O sea, yo soy el único responsable. Oye, es que traía prisa y no lo escuché. No, bueno, pues no se Pero vale. además o sea, tú notas, la ignorancia no te exime de la culpa. Hay Correcto. personas que se sienten muy, muy
porque les ofrecen un crédito. Y yo he escuchado algunas, me ofrecieron un crédito de 500,000 pesos. ¿Y sabes cuánto vas a pagar por eso? ¿Y sabes cuánto te van a costar estos 500,000 pesos? Pero creen que por ser ellos se los ofrecen como si tuvieran la exclusiva. Y la verdad es que muchas veces pues los bancos hacen su trabajo y lo que quieren es vender. Pues mira, Entonces, yo creo que ¿tú a una te dejas o persona no te dejas? que nos llama el banco y nos dice tienes un crédito preaprobado por tal cantidad de dinero, sí nos debemos de sentir orgullosos en cierta forma porque somos pagadores. Habla Eso es de lo que historial crediticio, habla de un claro. historial crediticio sano. Sí. Sin embargo, eso no es representativo del ingreso o de que yo pueda mantener ese nivel de crédito. ¿Sale? Exactamente. Entonces, pues son las cosas que tenemos que estar viendo. Él es Roberto Andere, ese, el que pasó. El que pasó Y viene corriendo. corriendo Llegó. a respondernos las preguntas que estamos hablando, pues de cómo invertir el aguinaldo. Manuel Reséndiz te pregunta, que ha escuchado que las grandes tiendas donde compramos artículos de marcas mexicanas entran en la bolsa de valores más importantes, que si se puede acceder a ellas e invertir nuestro dinero en estas grandes empresas que están cotizando que cotizan en la bolsa, y te pregunta si es seguro. Sí, es una gran pregunta y les quiero comentar. ¿Es seguro? Pues yo tengo siempre una palabra que uso, pues depende, ¿no? Depende de cómo se acceda a todo esto. Por supuesto que las grandes marcas en México y en el mundo cotizan en las diferentes bolsas y hay algunas, voy a decirlo así de manera muy coloquial, réplicas o algunos instrumentos financieros que puedes invertir en esas marcas, unos ETFs y algunos otros instrumentos, pero para que todo esto, a ver, todo lo que se invierte en bolsa es un tema de riesgo. No, el riesgo cero no existe. Son como ¿sale? las cirugías, dicen los médicos. Todo tiene un riesgo. Todo tiene un riesgo, todo tiene un riesgo. Y a mayor riesgo que se corre, mayor rendimiento podemos recibir. Pero también siempre hay Puedes que perder. evaluar el riesgo, Claro. ¿no? Mi comentario aquí es, usted puede invertir en ETFs, usted puede invertir también en los famosísimos fibras, que son estos fideicomisos de bienes raíces, que son también muy buenos, pero aquí lo que tenemos que ver es cuál es el mecanismo a través del cual usted invierte. Porque, por supuesto que hay varias marcas en donde de plataformas y todo, pero hay que tener cierto conocimiento sobre esto. Y lo más importante es pues acercarse a un asesor financiero y preguntarle cuáles podrían ser las cosas que él puede recomendar. Yo tengo instrumentos financieros para hacer crecer el dinero con cierto riesgo, pero también yo solo manejo cosas que son muy conservadoras en cuanto a los trámites y las cosas que tienen que hacer y perfectamente legales. Y proteges al cliente, Protejo además. siempre Claro, al cliente y todo, sí. Rogelio Moreno por acá se comunica con nosotros, comparte, ¿me puedes dar algunas ideas que no sean riesgosas de cómo hacer crecer mi dinero? No es mucho, pero me gustaría hacerlo crecer. Claro. Creo que habemos muchos como Rogelio. Muy bien. Bueno, la forma más riesgosa y que luego no se dan cuenta y que quiero aquí prender focos rojos y decirles es la inversión informal. O sea, esto de tandas, prestarle el dinero al hermano, al amigo, por favor, ese tipo de inversión informal yo no la recomiendo, porque les voy a decir lo que va a pasar con esa inversión. Van a perder su dinero y van a perder la relación con su hermano, Seguro. o con su primo, o con su mejor amigo. He perdido una cantidad de amigos. Así Digo, es. pues eso no se le hace a los Así es, amigos, ¿no? porque le piden a uno prestado supuestamente para invertir o para hacer crecer un negocio y a la hora de la hora uno termina siendo hasta el malo, ¿no? Porque claro, les porque está les cobran. cobrando, Sí. ¿cómo, no? Y se acaba la amistad, Y así entonces, es. ¿en dónde sí? ¿Qué hacer? ¿En dónde sí? Pues en instrumentos financieros formales.
Y, casas de bolsa, ya. bancos, asesores financieros, los seguros de vida, porque los seguros de vida, CETES, sin embargo, a mí se me hace muy poquito, pero está bien CETES, Afore, que son en pesos y crecen con instrumentos financieros o papeles gubernamentales, crece muy poquito. Mi recomendación es, sí, platíquenlo con un asesor financiero. Ahorita voy a dar mis teléfonos, yo no les cobro por platicar, tengo casos de personas con las que reboto ideas inmobiliarias, bursátiles, de seguros, y a mí me gusta rebotar las ideas y que la gente tome las mejores decisiones. Efectivamente. Te y al consta, final, ¿no? Me consta. Al final del día, el poder platicar y el poder escuchar de personas que le saben, que son expertos, que son asesores, nos abre un panorama diferente para ver qué tan bien o qué tan mal andamos en este tema de la estructura, de la organización, de la administración del dinero, y más en estas épocas que bien lo mencionábamos. Llega dinero, qué bonito, pero no hay que dejar que se vaya como llegó, porque si no al rato vamos a estar llorando. Mi querido Roberto, ¿dónde te encontramos? Pues en el WhatsApp 55 91 45 91 50 y también en el correo electrónico roberto.andere@orfin.mx. Perfecto. Muchísimas gracias, Roberto Andere, por todas estas pláticas Igualmente. durante lo que va del Para año. todos. Esperamos contar contigo para el próximo. Primeramente Dios, aquí vamos a estar. Muy feliz Si no de me corren, No, hombre, ¿quién te va a correr? Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros continuamos. ¿Quiere usted emprender? ¿Tiene usted un hijo con discapacidad? Ponga atención a esta entrevista. Alejandra Monroy está con nosotros. Ella es fundadora de Machis. Vamos a ver de qué se trata. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Un gusto tenerte Un aquí. gusto. Bienvenida. Gracias por el espacio. Estoy feliz de esta oportunidad de estar aquí. Ale, cuéntanos tu historia y la de tu hijo, por favor. Ok, mi historia pues me tocó en el desafío de ser mamá de una persona con discapacidad. Yo tuve un hijo a los 23 años neurotípico, pero por negligencia médica adquirió una discapacidad severa. Y pues me ha tocado este camino que no ha sido fácil, el traer a este mundo un hijo con discapacidad que no está preparado para ellos. No está hecho a su medida porque está hecho todo para una persona que no tiene discapacidad. Sí. Entonces es muy difícil para una mamá, primero el duelo de no traer al hijo que tú soñaste. Y peor por negligencia médica. Y peor por negligencia Claro, médica, que qué decir bueno. las cosas Ya hice las paces con eso, con eso, y los hubieras, y él no hubiera, no existe. Ya. Por algo y para algo siempre pasa todo, eso me queda muy claro, y Marcelo vino a transformar nuestras vidas y vino a hacer mucho por los demás, porque yo nomás soy un instrumento. Pero te pusiste las pilas, Ale. Me puse las pilas, como me dijo un padre, eres un buen recipiente. Sí, soy un buen recipiente, tengo el don del servicio y soy muy apasionada, y me dice mi marido siempre, que ha sido mi apoyo, mi número uno en todo, me dice, pues Marcelo ya lo tiene resuelto, Marcelo nació en una familia privilegiada, Marcelo puede tener lo que tiene y puede ir al empaque, pero mi lucha no es nomás por Marcelo, mi lucha es por todas las personas que no son Marcelo y que no tienen las oportunidades de Marcelo, de poder tener esos espacios para él, ¿no? Y que tú ahorita dijiste algo en cuanto al duelo, en cuanto al proceso, que evidentemente se tiene que pasar para después dar ese brinquito y empezar a ver las cosas diferentes. Sí, completamente. Yo mi Marcelo, duelo... ¿cómo lo ha vivido junto contigo? Marcelo es una personita que trae pura alegría. O sea, él no... Gracias a Dios, él no se da cuenta de sus limitaciones, entonces eso para mí es... me da mucha paz porque pues no sufre. Claro. Ahí estábamos viendo en esta tarjeta a Marcelo, junto con los que forman parte de Machis. Los colaboradores, sí. Los colaboradores, por eso les decía, si tienen
un hijo con una capacidad de este tipo, con una discapacidad, una capacidad diferente, acérquense a Machis. ¿Qué hacen en Machis? En Machis, esta empresa le da empleo a personas con discapacidad y ellos empacan los dulces. Entonces, al tú comprar Machis, tú estás dando un regalo no solo delicioso, porque todos nuestros productos son de alta calidad, pero también con una gran causa. Y le estás dando empleo y les estás dando un propósito y les estás generando dinero y felicidad y un porqué y un para qué. Exacto. Y yo quiero ser un ejemplo para otras empresas de que ellos también dan resultados, de que ellos también pueden generar. ¿Cómo es la convivencia en Machis? Me encantaría no, saberlo, porque estamos viendo imágenes ahorita para nuestros amigos de radio, justo de todos los colaboradores, de ti dentro de la empresa. Sí. ¿Cómo se vive ahí? Híjole, me encantaría y las invito, si un día gracias. Tienen tiempo y pueden. Es un espacio donde llegas con tu mochila llena de pendientes, con toda la ansiedad y sales sin nada, porque no recibes más que abrazos, alegrías, cariño. A mí me abrazan, me dan todo el amor, todo el agradecimiento que dices tú. Ajá. Bueno, qué padre poder estar aquí en este espacio donde ellos son felices y te transmiten esa felicidad y dices tú, bueno, no hay nada que pueda preocuparme. Exacto. Salgo sin preocupaciones, pura alegría. Pero además es un regalazo esto que están haciendo. Ahí vemos en pantalla cómo están empaquetando y embolsando los pequeñitos, claro. Y lo pesan y todo perfectamente. Pero esto es un muy buen regalo que cumple dos objetivos, ¿no? Claro. Primero, bueno, ayudar a Machis, darles trabajo a estos chicos y por otro lado esto se ve delicioso. Delicioso. ¿Quién hace? Ve nomás estas bolas de no sé qué son. Qué bonito, ¿no? Tamarindots, pulparindots, sí. Como tamarindos sí, tamarindo deli. Al ratito lo prueban para que vean que también es muy rico el producto. Y pues invitar a toda la gente que en vez de ver todas las limitaciones que tienen estas personas, que pierdan el miedo, que se acerquen, que son personas como tú y como yo, claro, con un rumbo distinto que les tocó vivir, pero los invito porque además me he dado cuenta que no estamos nadie exentos de poder vivir una discapacidad. Claro. Y a mí me tocó poner la mirada ahí, a lo mejor hubiera sido indiferente si no hubiera tenido a Marcelo. Le doy gracias a Dios que me puso en este camino y que me está dando la oportunidad de poder enseñar a la gente sobre la discapacidad y que poder ser un instrumento para otros. Ale, ¿en dónde encontramos estos productos? Yo nada más almendras con chocolate. Qué rico, churritos con chile chipotle, ya se me antojó. Sí, que sepan que tenemos 30 productos, ¿no? Entre chocolates, spicy y botanas. Ok. Tenemos 30 productos. En junio abrimos una tienda en el aeropuerto. Sí. Estamos felices en la sala B. Cuando vayan porfis, vayan a la sala B y compren Machis. Y ahorita actualmente nos acabamos de cambiar nuestro taller a la Plaza Campanario 99, en el local 12. Ahí va a estar el taller, un nuevo punto de venta y sobre todo nos pueden pedir en línea en Machis-Suite Boutique y el teléfono también de 442-550-7791. Apúntenlo porque a lo mejor hay quien diga, yo quiero dar mis regalos de Navidad y ayudar y compro Machis. Claro. Pero a lo mejor hay alguna tienda, alguna boutique que diga, yo quiero vender Machis. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. 442-550-7791. Así es. Claro. Alejandra, muchísimas gracias. Muchas felicidades y de verdad me quito el sombrero con personas como tú que lo toman como tú lo tomaste. Eres un gran recipiente y de verdad te felicitamos por ello. Gracias Muchas por el felicidades. espacio. Compren Gracias. Machis, compren Machis. Compren mucho Machis. Machis, ándenles, para que nos ayuden. Sí, por supuesto. Oigan, que sí. dicen que los cálculos en la vesícula, calculo que es de los dolores más fuertes, o esos son los del riñón, no me acuerdo. Pero bueno, vamos a tener este tema más adelante. Continuamos. Carolina Centeno, doctora, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bienvenida Gracias. de nuevo por acá. Oye, esto de las litiasis se llama, ¿verdad? Médicamente hablando, litiasis vesicular. Así es. Las piedritas. Las piedras en la Las vesícula. piedritas que salen. ¿De qué son estas piedritas y cómo llegan a la vesícula? Bueno,
Las piedritas se pueden formar ya sea de sales biliares o de colesterol. ¿Y cómo se forman? Bueno, dentro del líquido de la bilis, una parte sí es colesterol, otra parte son sales biliares y están en esta cosa líquida que si hay algunas alteraciones que impidan un adecuado vaciamiento de la vesícula, favorecen que esto se vaya como sedimentando. Y como si fuera un vaso con azúcar que de repente se va hasta abajo. Exacto, eso va pasando y con el tiempo pues se van formando las piedritas, ¿sale? Entonces, factores de riesgo, hay algunos, subidas y bajadas de peso así abruptas, los embarazos, porque, bueno, entre más embarazos, mayor riesgo para nosotras las mujeres, aunque con un embarazo podemos tener riesgo ya de desarrollar piedritas en la vesícula, y tiene que ver con que las hormonas afectan cómo se vacía la vesícula. Problemas ya genéticos, sí, una dieta alta en grasas, son de las cosas ¿Los más corajes? frecuentes. No, los corajes no, es Eso más es como una mito. leyenda. Sí, exacto. Pero Sí, bueno, te lleva oye, como a eso, no seas corajudo porque te van a salir piedras. Personas que tuvieron muchos hijos, embarazos, ¿se supone que salen más o menos rápido después de que terminan los embarazos o puedes haber tenido 8 hijos y 50 años después te salen? Así puede ser. Puede Así ser de las dos. Sí, puede ser un embarazo y quizá no me pasa empezó, nada. pasa un tiempo y ya me di cuenta que tengo piedras en la vesícula, o tuve 2 embarazos y en el último como que me empecé a inflamar después de que comía grasas o algo, y pues ya, resulta que también me encontraban piedritas en la vesícula. A los hombres también les puede pasar, ¿sale? Sí es más frecuente en nosotras En las mujeres. mujeres que desarrollemos piedritas Por en la las vesícula, hormonas. por muchos factores, y uno de esos sí puede ser lo del tema hormonal. ¿Cómo nos podemos dar cuenta, perdón, que estamos teniendo esta situación de piedritas? Lo clásico es un dolorcito que me da en la noche después de haber cenado copioso. Y la intención de platicar esto en esta temporada es que se conjunta la tormenta perfecta, cenas, claro. pesado, abundante, alcohol, excesos. Y quizá no es que eso vaya a hacer que se me desarrollen las piedritas, sino que eso hace que me dé cuenta que las tengo. Porque ahí las tenías ya. Ya las tenía, y ahorita que cené pesado, la vesícula hizo mucho esfuerzo para vaciarse, y pues una piedrita se movió y medio obstruyó el conducto de salida de la vesícula, y pues ya me dio el dolor. El dolor es intenso. Sí, pero a veces se confunde con una gastritis. Entonces es un dolor que puede ser en la boca del estómago, debajo de la costilla, a veces se me va como en mi cinturón, o sea, hacia la espalda o hacia el hombro, ¿sale? Entonces... Y Todo puede del lado que- derecho. Exacto, todo el lado derecho. Pero puede pasar también que pues me tomé un omeprazol y se me quitó. Entonces creí que fue gastritis. Pero si ya es como muy recurrente que en las noches, después de cenar pesado, hay un dolorcito que me despierta, pues quizá ya no sea la gastritis. ¿Cómo ¿sale? se diagnostica? Ultrasonido. Es la ¿sale? manera. Ultrasonido. Sí, tenemos que realizar un ultrasonido. El cuadro clásico es esto: cené pesado, un dolor que me despertó en la madrugada, que pudo haber sido como una gastritis o sensación de indigestado, o un dolor muy fuerte en esa parte que les comento, y además puedo tener fiebre, náusea, vómito, y es un dolor que no se me quita, y eso ya habla de que tengo que ir a valoración en urgencias. Claro, ya una vez que nos dicen sí tienes las piedritas, ¿qué podemos hacer? ¿Sí se pueden deshacer? ¿Es cuestión de cirugía? ¿Qué va a pasar con esto? Una piedrita ya desarrollada no se va a deshacer, ¿sale? Por ahí también tengo un montón de pacientes que llegan que ya intentaron 8,000 remedios. Sí, hay cosas naturistas que luego te ponen ahí de con esto se te va a quitar, se te deshacen y ya al rato ya ni te enteraste. Sí, y es genuina la duda, ¿sale? Porque también tengo pacientes que se tomaron el tecito y arrojaron la piedra. Le digo, no es como la piedra en el riñón, que a veces es factible, una piedra muy pequeña, pero bueno, esas ya son otras cosas. Y acá, si una piedra se va por el conducto, nos puede dar muchísimos problemas, porque el conducto que obstruiría ese conducto que comunica el hígado con el intestino, y eso sí puede ya condicionarnos problemas más importantes. Uno de ellos se llama coledocolitiasis, o la obstrucción de la salida del líquido de la bilis, que eso va a favorecer que yo me ponga amarillo, eso se llama ictericia. Y además, si eso se obstruye, puede generar una infección del tracto de las vías biliares, y algo más complejo todavía es que se obstruya mucho más abajo, genera una inflamación también del páncreas, porque el páncreas desemboca en el mismo sitio, y eso ya puede acabar en algo súper grave. O sea, no hay que dejar que llegue a esto. No hay que dejar que llegue a eso. Si ya me dio dolor, si lo tengo controlado, si me dio dolor, se me quitó, me hicieron el ultrasonido y todo está bajo control, mejor planeado, una cirugía programada, pues es algo de una recuperación mucho más sencilla que una situación de emergencia, que ahí... Y la cirugía, doctora, consiste en quitar la vesícula. Así es. ¿Se puede vivir
tranquilamente sin vesícula, ¿para qué nos sirve? Puedo vivir sin Como la vesícula. muela del juicio. Sí. Es No como la tanto. muela, no tanto. Porque sí Digo, sirve. Exacto, está en el cuerpo por algo. Sí. Para almacenar la bilis, cuando yo como grasas se contrae. La bilis la usamos nosotros en el intestino para favorecer la absorción de grasas. Todo esto tiene una función. Ya cuando no tenemos la vesícula, sí, la bilis que se está produciendo en el hígado llega directamente al intestino. ¿Puedo tener una vida normal sin vesícula? Sí, ¿sale? ¿Qué pasa con las grasas que como después que ya no tengo vesícula? No hay problema. Lo que sí es importante saber es que algunos pacientes, después de que les quitamos la vesícula, pueden llegar a tener síntomas parecidos al colon irritable, con inflamación, algo de dolor o incluso diarrea, cuando comen alimentos muy, muy grasosos. Pero ¿Tendrían que cambiar su dieta? no todos, pero la Bájale a sugerencia las es que grasas, sí. claro. Exacto, la sugerencia es que sí. ¿A ¿Sale? cualquier edad pueden haber cálculos? Sí, sí puede haber incluso litiasis en niños, eso es, digo, una cosa Rara. rara, Pero eso hay. ya hablaríamos de otras cuestiones. Lo más frecuente es en la edad adulta. En la edad adulta me puede dar en cualquier momento. Puedo tener 90 años, 100 años y empezar a tener problemas de que me empezó a dar problemas por el dolor, o puedo tener 20. Si ya salió la piedrita, mencionas no hay forma de que se deshaga. ¿Toda piedrita que salga tiene que ser operable o hay algún tratamiento que se pueda llevar? Si ya la vimos, mejor quitarla. Si ya me dio dolor, con mucho más razón. Ok. ¿Sale? Y si se puede programado, mejor. ¿Es ¿Sale? laparoscópica la Sí, cirugía? en la actualidad el estándar de oro para realizar este tipo de cirugías es la cirugía de mínima invasión, que es la laparoscopía. Hacemos 3 o 4 incisiones pequeñas y el paciente tiene una estancia corta y una recuperación relativamente rápida, evidentemente en un ambiente pues con mucho control, y estoy hablando de un paciente que llega con una cirugía electiva, es decir, programada. Cuando llegamos ya que está inflamada, que incluso ya se infectó, porque hay pacientes que pueden llegar con un cuadro muy avanzado, y estoy hablando de ya cosas extremas, que ya hay absceso, pus y todo eso, eso impacta en cómo se va a recuperar, en el riesgo, en que eso sí puede ser súper grave también, ¿sale? Pero en un contexto controlado, donde ya me di cuenta que tengo las piedritas, pero ahorita no tengo dolor y todo se puede planear, sería lo ideal. ¿Valdría la pena realizarnos estudios frecuentes dentro del mismo check-up básico que normalmente nos comparten los médicos para ver si tenemos las piedritas o no es como para tanto? No es algo imperativo, pero si yo tengo factores de riesgo, si ya me dio el dolorcito, si ya he tenido dolorcito recurrente, si ya me inflamé, porque además no toda la inflamación es colitis, y ya fui a un chequeo y con los datos clínicos el doctor ya sospecha algo, ahí sí, ¿sale? No sería como que todos nos tengamos que hacer un ultrasonido, pero si ya voy cumpliendo Sí, ya varios hay requisitos, puntos, exacto. vale la pena hacerlo. Y si uno tiene síntomas de este tipo, vale la pena acudir a valoración médica y no estarse automedicando, porque pues nada más podemos estar ocultando un cuadro que puede ser algo que necesite un tratamiento desde médico hasta quirúrgico, y en esos casos sí podemos llegar a algo grave. Claro. ¿Se puede prevenir de alguna manera? ¿Algunas recomendaciones que nos puedas dar? Cuidar en estos procesos de bajar de peso, quizá hacerlo de forma paulatina, sí, una alimentación balanceada. Hay factores que no podemos quitar, ¿sale? Estas cuestiones de hormonas o genética, eso no lo podemos quitar, pero sí estar pendientes de los datos que ya nos pueden estar orientando hacia la sospecha de Sí, que más bien pudiéramos detectarlo tenerlos. en cuanto- Exacto. Esas subidas y bajadas hacen un daño espantoso al cuerpo, ¿verdad? Si es abrupto, sí, bueno, eso ya... Ya es- cada quien, pero es un tema un poco ahí que Eso- ya tiene un enfoque diferente, pues, Ajá. pero sí puede convivir esta situación, o sea, sí nos puede predisponer a desarrollar algunas otras enfermedades. Ejemplo, en cirugía bariátrica, los pacientes bajan rápido de peso, entonces ellos sí pudiéramos tener un riesgo un poquito mayor de que alguien, así si lo comparamos contra otra persona que no se haya hecho una cirugía bariátrica, que pudieran desarrollar litiasis vesicular. No a todo el mundo le va a pasar, pero es algo que tenemos que estar monitoreando cuando estamos con pacientes de cirugía bariátrica. Ahorita, hablando de obesidad, que se está usando más los medicamentos inyectados, los análogos de GLP-1, como pacientes tenemos que saber que esos medicamentos nos ponen en riesgo de desarrollar piedritas en la vesícula después de mucho tiempo. Pero además, bueno, creo que hay varios que se inyectan o se las toman, bajan de peso, las dejan de tomar y recuperan el peso y un poquito más. Entonces, esto es lo que tú decías de bajas, subes, Sí, en esas poco cuestiones, tiempo.
Exacto, en esas cuestiones sí es como un factor de riesgo para que desarrollemos piedras en la vesícula. No todo el mundo le va a pasar, pero sí incrementa nuestro riesgo. Si a eso yo le sumo embarazos previos, si ya le sumo cuestiones en la alimentación o Claro. ya factores de riesgo genéticos, ya hacemos la tormenta perfecta. Claro. Pues muchísimas gracias, doctora Carolina Centeno. ¿En dónde te localizamos? Mi consultorio se encuentra en el Hospital H+, Torre 1, consultorio 404. El teléfono de contacto es el 442-610-9620. Y mis redes sociales me encuentro como doctora Carolina Centeno, cirujano bariatra. Carolina, muchísimas Muchas gracias, doctora. doc. Que tengas un muy feliz fin de año y lo mejor para el próximo. Igualmente. Y muchas gracias. Gracias A ti, ti. gracias, Carol. Vamos a hacer una pausa, no nos tardamos nada. Quédese, estamos aquí en Confianza. Vamos a un corte y regresamos. Oigan, el cerebro es como el gran desconocido, pero hoy vamos a aprender mucho con el que sabe de neurociencias, que es Marco Paz. Así es que con él vamos a hacerle todas las preguntas que ustedes puedan tener. A mí me impresiona porque luego digo, ya no voy a reaccionar así y otra vez. Y la misma piedra todos los días. Marco Paz, ¿cómo estás? Especialista en neurociencia. Un gusto, como siempre, tenerte aquí. Muy bien, muy contento de estar Bienvenido. aquí. Vengo en Vienes modo muy- Navidad. Me encantó tu suéter suéter. navideño. Modo Está Navidad, padrísimo. para ya Está estar a muy tono. bonito. ¿eh? Pues un gusto Suéter. tenerte aquí navideñamente. Gracias. Oye, ¿qué gracias. traes ahí? ¿Un aguacate? Ah, no. Traemos es un cerebro. Y es Ese del tamaño aguacate. real, o sea, ese es el... Ese es más o el... menos, sí. ándale, ahí está, de tamaño Sí. real. ¿Tamaño real? Sí, más o menos el cerebro es de este tamaño. ¿Cómo puedo Sí. tener tantos pensamientos Así es, ahí? imagínate. Qué bueno Y que nos está más controla el grande. canijo. Pues Hace sí. lo que quiere con nosotros, ¿verdad? No le podemos jalar Sí. las riendas a veces. Fíjate Seguimos que la vez conociéndose. pasada que platicábamos en el programa anterior, Sí. me gustó traerlo para que viéramos la parte del cerebro, o sea, digamos un poquito en vivo, ¿no? Que es cómo está estructurado el cerebro. Entonces veíamos, 7 programas anteriores hemos estado hablando del lóbulo frontal, que como lo vemos aquí, es la parte de enfrente del cerebro. Es esta parte. Pero la que está es aquí. muy grande. Que es muy grande, Sí, sí. abarca la Más o mitad menos el o 35% del lóbulo frontal, de la De parte de la la corteza. Ajá. ¿Sí? Entonces tenemos el lóbulo frontal aquí, tenemos el lóbulo parietal en la parte de arriba, ¿sí? Obviamente tenemos 2 lóbulos frontales, uno izquierdo y uno derecho, tenemos 2 hemisferios. ¿sí? Sí. Entonces tenemos el lóbulo parietal. El lóbulo parietal, ¿qué funciones tiene? Pues tiene diferentes funciones, se conecta mucho con el lóbulo frontal en cuestiones matemáticas, cálculos, maneja mucho los espacios. Y en la parte de abajo del cerebro tenemos lo que se llama el lóbulo temporal. Una de las funciones fundamentales del lóbulo temporal es el lenguaje. ¿sí? Ahí está el lenguaje. En el lóbulo temporal hay un organito que se llama el área de Wernicke. Por ejemplo, hace 3.9 millones de años el Australopithecus robustus, que era un ser que nos antecedió, ¿sí? No tenía el área de Wernicke. O sea, Eso él se fue desarrollando se después. fue desarrollando a través de miles y miles de años. ¿Y para qué hace sirve? el área de Wernicke? El área de Wernicke es la que percibe el sonido y percibe la intención, sobre todo la intención del sonido. Si yo, por ejemplo, te digo, Amelia, o te digo, Amelia, o sea, tu área de Wernicke está percibiendo una parte amorosa o otra parte agresiva. O sea, ese es el que percibe la intención, ¿sí? Y también hace el análisis de lo que está escuchando. Para poder generar una respuesta, entonces va la respuesta a un área de Broca que tenemos aquí al frente, junto con el lóbulo frontal, para poder generar una conversación y poder contestar. Bien, y aparte tenemos en la parte de atrás del cerebro, pues está el lóbulo occipital. Nosotros, como yo digo, no vemos con los ojos. Realmente la representación y el significado de la imagen se da en la parte del lóbulo occipital. El lóbulo occipital es una maravilla, sí, es una maravilla. ¿sí? El lóbulo occipital te mide distancias, movimientos, colores, formas, todo. Es una maravilla el lóbulo occipital. ¿sí? Bien, pero lo interesante, y quise traerlo hoy por esta cuestión por una pregunta que tú hiciste la vez pasada. Pues aquí tenemos, por ejemplo, abierto un cerebro. El cerebro está conectado, o sea, vemos los 2 hemisferios, está conectado por algo que se llama el cuerpo calloso, que es lo que los une. Ajá. Y es lo que genera autopistas de información entre los 2 hemisferios.
Por ejemplo, el hemisferio izquierdo es el que razona, es el que analiza, es el que entiende, comprende, pero el hemisferio derecho es el que imagina y crea. Entonces, yo estoy en proceso creativo, pues el razonamiento, análisis y creatividad, tengo que estar conectando a los dos hemisferios de forma muy, muy importante. Por ejemplo, las mujeres tienen mayor conexión entre los dos hemisferios que los hombres, ¿sí? Y eso pues, detona también su inteligencia. Esa es la parte que se llama cuerpo calloso. Pero si abrimos el cerebro, por ejemplo, aquí vemos la parte de la corteza cerebral, ¿sí? O sea, que ocupa este espacio, que más o menos, si decíamos, ¿cuánto mide? Pues puede ser unos 5 centímetros de corteza cerebral. Todo esto que está aquí y todo lo que tenemos aquí, los laberintos. Y en el centro del cerebro está el sistema límbico, ¿sí? Que es nuestro cerebro emocional, está en el centro. Y aquí, por ejemplo, hay 4 organitos muy importantes en el sistema límbico. El más importante es la amígdala cerebral, que es la que detona las emociones, tanto emociones positivas como emociones negativas. Evidentemente, una cosa muy importante, si tú estás inundada de emociones negativas, pues eso es lo que vas a estar detonando, ¿sí? Si tú has creado redes neuronales negativas en tu amígdala cerebral, pues vas a estar siempre de malas, vas a estar enojada. Todo negativo. La culpa a todo el mundo. Todo es negativo. Todo lo que tú decías al principio del programa, la parte positiva es muy importante y aquí se va a detonar, ¿sí? Pero si tú estás inundada de amor, estás inundada de felicidad, estás inundada de optimismo, de cosas positivas, pues es lo que va a detonar tu amígdala. Y esas son redes neuronales que hemos creado. Perdón. Marco, ¿se puede aprender o reaprender o regrabar? Pensaba en la gente, pues no sé si llamarla negativa, pero que todo está mal, que le culpa todo, que yo no fui, fue Tete. Esas personas que por más que le busques, no le embona nada. ¿Se puede hacer nuevas carreteras? Claro, ¿O ya claro. te quedaste No, así? no, ¿O en no, esta no. familia todos somos corajudos? Sí, sí, o claro. celosos? ¿O iracundos? ¿Qué sé yo? Sí. O sea, el cerebro maneja un concepto maravilloso que se llama la neuroplasticidad. Sí. ¿Sí? ¿Qué es la neuroplasticidad? Es que las neuronas pueden empoderarse y crear una red neuronal más poderosa, o si tú las matas de hambre, como yo digo, se van a disminuir esas redes neuronales. Por ejemplo, una persona que se enoja mucho, pues trae un problema de ira, trae una red neuronal de ira, ¿sí? Y si trabaja su ira a base de terapia, a base de ir a la raíz de por qué está enojado, ¿sí? Empezamos a disminuir esa red neuronal. Es una de las maravillas del cerebro, ¿sí? O sea, las neuronas no están fusionadas entre sí. Hay un espacio, si gustas el siguiente programa voy a hablar de la sinapsis y traer algunas imágenes para que las personas que nos estén escuchando lo entiendan. Hay un espacio entre el botón sináptico y la dendrita, o sea, en la parte donde se conectan las neuronas. Y ese espacio se puede deshacer vía una terapia. O se puede fortalecer, ¿sí? Dándole vuelo a la hilacha con él. Si yo tengo un trauma muy fuerte, me secuestran y soy muy violentado y todo esto, voy a formar una red neuronal de ese trauma, ¿sí? Pero lo puedo trabajar y lo puedo deshacer. Nunca se me va a olvidar que me secuestraron, Claro que que me no, maltrataron. claro. Pero ese trauma no va a formar parte de mi vida. Eso es lo importante, no va a formar parte de mis conductas, de la manera en cómo No yo te va a perciba marcar, la vida. No te y va a vas marcar. a actuar de acuerdo Así a es, eso toda tu vida. exactamente. Eso es muy, muy importante. Y, por ejemplo, decíamos, tenemos aquí el sistema límbico, tenemos la amígdala cerebral, la que detona las emociones, tenemos el tálamo. ¿Qué es el tálamo? Ese organito, todo lo que percibimos entra primero al tálamo y el tálamo lo distribuye en nuestra cuestión de percepción, ¿sí? Está el hipotálamo, aquí también en el sistema límbico. El hipotálamo está muy vinculado a producciones hormonales, a lo que el cerebro requiere para poder operar, ¿sí? Para funcionar. Y tenemos también un organito aquí abajito que se llama el hipocampo. El hipocampo es la puerta del aprendizaje del cerebro. Cuando tú aprendes algo, primero lo aprendes en el hipocampo, aprendes ese aprendizaje y una vez que consolides el aprendizaje, el hipocampo lo va a mandar al área que le corresponda. Es una de las maravillas. Motriz, si es lenguaje, si es de lo que sea. Sí. Primero el hipocampo. Y ahí en el hipocampo hay algo maravilloso que se llama la neurogénesis. ¿Qué es la neurogénesis? En el hipocampo nosotros estamos fabricando nuevas neuronas todos los días.
Todos Recuerdo los que días. en algún momento nos habías platicado, Marco, el hecho de que a la hora de dormir, el tiempo que le dedicamos, la calidad del sueño, sirve muchísimo para hacer como ese barrido interno en el cerebro. Sí. ¿Qué pasa? Recuérdanos, por favor, cuando O sea, tenemos eso. por ejemplo, lo que estoy hablando ahorita del aprendizaje, Ajá. nosotros en el sueño consolidamos aprendizaje. Por eso los chicos que nos están escuchando, es muy bueno que sus tareas, lo que estén aprendiendo en la escuela, lo repasen antes de dormir para consolidar el aprendizaje. Ya. Eso se da en el sueño. ¿Sí? Y hay una cosa muy importante que se da en el sueño, que es lo que tú comentas ahorita. O sea, en el sueño profundo el cerebro se va a limpiar y se va a autorregenerar. El cerebro genera muchísima basura, ¿sí? Los neurotransmisores, ¿sí? Que están haciendo que brinque la idea de una neurona a otra, ¿sí? Andan en el cerebro y eso el cerebro lo tiene que estar limpiando. Si esa basura que se está acumulando no se limpia, ¿sí? A la larga podemos tener problemas, por ejemplo, de Alzheimer, ¿sí? Bueno, es que la gente que no duerme Sí, la pasa mal, ¿no? es Se le fatal, traduce en, no sé si en neurosis o en qué, pero sí, no, te pega el un solo estrés, día te que pega no duermas bien, estás medio de malas sí, al te otro día. sientes luego, no reaccionas, no Claro, estás... aletargado o te vas al oiracundo. Yo hablo también. mucho de las 4 fantásticas, ¿verdad? Sí. De la Sí. dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas. Bueno, pues si no duermes bien, las 4 fantásticas te van para abajo. La dopamina te permite el proceso cognitivo, poder razonar, analizar, crear, pensar, todo esto, ¿sí? La serotonina, pues es la hormona de la felicidad. No tengo serotonina, pues me siento así mal, ¿no? Enojado. Bajoneado. Como yo digo, hay personas que cuando despiertan, gruñen, ¿no? En lugar de saludar, ¿no? Te gruñen. Y son personas que no durmieron bien. Evidentemente la oxitocina, la hormona del amor, ¿sí? Son personas poco amorosas. Y las endorfinas, que son hormonas de placer, pues la persona no siente placer. Claro. ¿Sí? Entonces eso se da en el sueño. ¿Sí? Bien, entonces y esos son los 4 organitos fundamentales que tiene el sistema límbico. ¿sí? Es una maravilla. Es una maravilla, sí, es una maravilla. Entonces una cosa muy importante que yo siempre lo digo. Si tú alimentas una red neuronal, por ejemplo, en la parte de la amígdala cerebral, si tú alimentas emociones de como ira, culpa, agresividad, odio, miedo, pues estás fortaleciendo redes neuronales y eso va a impactar en toda tu vida. Y va, En la manera en cómo va a veas. continuar con eso. Claro, en la manera como tú percibes la vida, ¿sí? Bien, y por último, pues tenemos la parte de atrás del cerebro, ¿sí? Que le llamamos el cerebro básico, cerebro reptiliano, Ajá. que es el cerebro que se encarga de 2 funciones fundamentales, que es nuestra seguridad, es el que nos cuida, ¿sí? Y una parte muy importante fisiológica, la conexión con órganos como por ejemplo la parte de los pulmones, el sistema cardíaco que está controlando el sistema cardíaco. ¿sí? Es el instintivo. Sí, el es que el le- instintivo, ¿no? se llama el El que te instintivo. hace correr de los Así es. peligros. Sí, se te presenta un peligro, si te va a atacar un perro, el cerebro instintivo es el que toma el mando para poder hacer lo que debes de hacer, ya sea correr o enfrentarlo. Reaccionas. ¿sí? Reaccionar. Y estas son las maravillas del cerebro. Entonces, tenemos los 3 cerebros, lo que es la corteza cerebral, el sistema límbico y nuestro cerebro instintivo. Y los 3 están totalmente conectados, totalmente conectados. Hemos evolucionado, obviamente, desde los años que quieras para acá. Esto habla que mayores conocimientos o mayores retos a los que nos enfrentamos se agranda la capacidad del cerebro, no el tamaño. Bueno, no, sí, el tamaño también. Dicen que hay cerebros mucho más grandes, ¿no? Sí, pero Hay no, gente no, muy no tiene inteligente, nada pero que no ver tiene que el ver. cerebro más grande con la Pero inteligencia. funciona igual el cerebro de una persona que piensa, que lee, que tiene retos, que juega ajedrez, que tú has mencionado mucho, a una persona, vamos a decir, que ve telenovelas o que ve series Sí. o que no hace nada, Comodino, con ningún decía mi abuelita. esfuerzo, los comodinos, Los comodinos. que no Te hacen pongo un ningún ejemplo. esfuerzo por pensar. Te pongo un ejemplo. Sí. Mira, el Australopithecus que yo hablaba hace un momentito, ¿sí? Que vivió hace 3.9 millones de años, su cerebro tenía un peso de 450 gramos. Nuestro cerebro actual en promedio tiene un peso de 1.400 gramos. Sí. O sea, el cerebro creció más de 3 veces. Si nosotros hubiéramos En 3 crecido millones, físicamente casi igual que el cerebro, mediríamos 5 metros. ¿Sí? Bien. Yo Entonces, sería flaca. O 5 metros, sí, te ves no, flaca, al pero menos más alta. Entonces, y una cosa muy importante que acabas que tú lo mencionas, Amelia. Una persona con un cerebro pasivo
¿sí? Acabo de hablar de la neurogénesis, no va a generar nuevas neuronas. ¿Por qué? ¿Para qué quieres nuevas neuronas si tienes un cerebro que no aprende, que no está sin usar? Que no está sin usar? ¿Sí? Eso va también con los cuadrados, los que son demasiado estructurados, cuadrados, y así sería lo mismo. Pues, que hay cuadrados, cuadrícula chica y milimétrico. Los milimétricos ya no hay manos. Así tiene que ser todo. Punto final, porque lo digo yo. Y un cerebro activo, un cerebro que se la pasa, o sea, acordémonos que hay 3 funciones fundamentales en el cerebro que se llaman las funciones complejas. Razonar, analizar, crear. Si nosotros estamos razonando, analizando y creando constantemente, ¿sí? Tenemos nuestro cerebro activo. Y ese cerebro activo va a generar nuevas neuronas, ¿sí? Por todo el proceso que estamos haciendo, pero también los neurotransmisores van a estar funcionando. Razonar, ¿cuál es la Razonar, analizar y crear. ¿Qué pasa si no creas? O si no razonas, o si no pues analizas. Tienes un cerebro pasivo. Okay. El cerebro es como un músculo, ¿sí? Hay que ejercitarlo. Si tú lo estás ejercitando, pues va a estar bien. Si no lo ejercitas, pues se va. Ahora, hay personas creativas. Claro. ¿Tienen más desarrollada esa parte? La creatividad es una de las cosas que se va generando. Okay. ¿Sí? No nacemos creativos, ¿sí? Pero todos podemos ser creativos. Todos podemos ser creativos, sí, claro. Muchas veces los niños son más creativos que los adultos. Sí, o sea, una corcholata puede ser un carrito. Por eso a los niños hay que ponerles cuestiones para que generen creatividad. Sí. Por ejemplo, si le das algo que no va a tener nada de creatividad, dale una caja. Vacía. No, bueno, se divierten más que con los juguetes carísimos que les llevan. Sí, claro. Entonces trata de generar creatividad, trata de que tu cerebro esté activo y eso es muy importante en los niños, ¿sí? La creatividad está en el lóbulo frontal derecho, como ya lo comenté, ¿sí? Y ahí se va a detonar. Por ejemplo, el razonar y analizar, muchas personas, pues, ¿cuál es la diferencia, no? Y yo pongo el ejemplo de Tomás Alva Edison, que es muy claro. Él, por ejemplo, razonaba cómo iba a generar luz, ¿sí? Implementaba su experimento, no le daba, ¿sí? Y analizaba por qué no. O sea, analizaba lo que había razonado. Claro. ¿Sí? Claro. Esa es la diferencia. Es un ¿sí? ejemplo clarísimo. Y él lo hizo 1200 veces. Hasta que se le prendió el foco. Hasta que es muy bueno, hasta que se le prendió el foco. Sí. Entonces, esas son las maravillas del cerebro, ¿sí? Marco, pues hay que usarlo, yo digo. Sí. Hay que usemos el cerebro, hay que por favor. Activando. Muchísimas gracias, te quiero agradecer pues todo este año que has aportado todos tus conocimientos, desearte lo mejor para este fin de año y pues esperando que el 2023 26. Te andas comiendo 3. Ay, Dios mío, desde ayer. Ayer dijo 13, éramos 16. 2026. Pues contemos con tus conocimientos aquí en el programa. Muchísimas gracias. Les deseo lo mejor para el próximo año. Les deseo que el nuevo proyecto de vida, el nuevo proyecto laboral sea muy exitoso. Muchas gracias. Igualmente. Te queremos mucho. Igualmente, muchas gracias, mi querido Marco. Viendo. Por supuesto que sí. Muy amable, muchas gracias. Marco. ¿En dónde te localizamos? Mi correo es pasenquerétaro@yahoo.com.mx. pasenquerétaro@yahoo.com.mx. Terapias, cursos, conferencias. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Feliz Navidad. Sí, igualmente. Oigan, ¿qué es el estrabismo? ¿De qué se trata? ¿Por dónde va? ¿En dónde está? ¿Quién lo cura? ¿Y cuáles son los síntomas? Este es el tema. Oigan, este es un libro tototote, pero más gusto me da tener al doctor Martín Gallegos Duarte esta mañana aquí en el programa. Doctor oftalmólogo, estrabólogo y lo que se le vaya juntando esta semana. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Muy bien, Amelia. Muy contento de estar aquí. Igual, a todos, saludos. Cuéntame qué tanto has estudiado. Pues... medicina, oftalmología. Luego estrabismo, luego maestría y doctorado en investigación médica y seguimos estudiando porque tú sabes que los médicos siempre estamos estudiando. Pues ya lo dijo Marco, que hay que estar dándole al cerebro. El doctor Paz tiene toda la razón y más el cerebro. Estudiar el cerebro es estudiar la caja negra. Okay. ¿Qué es el estrabismo? Mira, te voy a dar desde el punto de vista del neuroestrabismo. Sí. Porque el estrabismo se ha considerado infortunadamente muchas veces como algo cosmético. Desde la obra de Buffon, de su gran obra en 1837, se consideraba el estrabismo como una situación cosmética desagradable, una posición de los ojos. Son las personas que tienen los ojos hacia adentro o hacia afuera y que normalmente les decimos viscos. Sí. A lo mejor no deberíamos, porque se oye como despectivo, pero es como lo conocemos coloquialmente. Correcto, eso es lo que habla el estrabismo. El neuroestrabismo no.
El neuroestrabismo tiene otro planteamiento, por eso es un nuevo paradigma, Amelia. El estrabismo es la expresión oftalmológica de una alteración cortical, es decir, es un problema neurológico que se expresa con la desviación ocular, es decir, no es un problema de los ojos. Que es justo el título de este libro. Es un nuevo paradigma. Sí. Y además déjame decirte que es una obra orgullosamente queretana. Los pacientes que analizamos son pacientes de aquí de la localidad. Los estudios que hicimos de resonancia, de SPECT, de diferentes técnicas fueron hechas aquí en Querétaro. Se desarrollaron no solamente en la Universidad Autónoma de Querétaro, también en el Instituto Mexicano de Oftalmología, en el Instituto de Enfermedades Congénitas. Es decir, es algo que generamos aquí en Querétaro, pero no nada más para el país, sino para el mundo. Y esto ha tenido una acogida muy grande entre la comunidad científica. Lo pueden conseguir el libro, por cierto, en Amazon. Y ahí está localizado en un buen rating, eso que apenas tiene un poquito más de un mes que salió. Lo cual nos da mucho gusto. Mucho gusto, sí. Entonces, ¿esto cambia la idea que se tenía de estrabismo congénito? El niño nace con problemas de estrabismo. ¿Tú nos vas a decir en este libro que cambia un poco? No, cambia muchísimo. Mucho. ¿En qué cambia? De hecho, bueno, fíjate, la palabra congénito significa, es la forma elegante en la que nosotros los médicos decimos no tenemos una idea de dónde viene. Congénito, esencial, primario, criptogénico o de origen desconocido. Eso es lo que significa la palabra. O de nacimiento para el vulgo, porque decimos... No, eso no necesariamente. Por ejemplo, hay enfermedades congénitas que se expresan después de un tiempo. O sea, no tienen que ir necesariamente de nacimiento. Y es congénito. Es decir, congénito significa, no tiene que ver con genética. Okay. Tiene que ver con que es de causa desconocida. No sabemos de dónde viene. Y este nuevo paradigma te muestra exactamente los lugares del cerebro donde están las lesiones y donde están los problemas. Por eso el estrabismo es una expresión, lo que nosotros vemos, la desviación que comentabas, el estrabismo es la expresión de una enfermedad en la corteza cerebral. Este libro abre puertas a los oftalmólogos para tratar, bueno, a los estrabólogos. Estrabólogos, oftalmólogos, optómetras, optometristas, terapeutas visuales. Todo lo que tenga que ver con el sistema de salud visual. Okay. Todo. Y para psicólogos. Nuevos caminos. Exacto, de nuevos caminos. ¿Para qué? ¿Para solucionar? ¿Para cirugía? ¿Para qué? ¿Para saber un poco más del estrabismo? Claro. Entre otras cosas, bueno, podemos tratar mejor si nosotros conocemos el origen, dónde está el problema. Antes de hacer una cirugía o algo, bueno, ¿dónde está el problema? Por un lado. Otra, para dar respuestas a la comunidad que nos preguntan, bueno, ¿qué hice mal? ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo tiene esto? Exacto. No, usted no hizo nada mal. Porque cómo nos gusta cargar con la culpa, Sí, cargar ¿verdad? con culpas, sí. ¿No? Y eso es un pensamiento muy negativo, que hay que hacerle mucho caso a lo que dijo el doctor Paz ahorita. Pero además que no ayuda. No ayuda de nada a buscar culpables. Correcto. Y además, por otro lado, nos está ayudando a buscar nuevas soluciones, proponer nuevas terapias, dar nuevas alternativas. Imagínate nada más que las ondas cerebrales, por ejemplo, que están alteradas, las pudieras corregir con estimulación magnética transcranial en vez de una cirugía. En esas estamos. Ahorrándote la cirugía. Bueno, estamos apenas en investigación, pero el futuro del estrabismo va por allá, justamente. No, y esto le va a cambiar la vida a muchísimos. Claro. Y además todos los médicos pues podemos replantearnos y ya al tener respuestas de dónde viene, bueno, pues es más fácil encontrar las soluciones. Esa es la idea. ¿Cuánto te ha llevado a hacer estos estudios? Bueno, o sea, ¿por dónde empezaste a estudiarte? Antes, en cuanto al tema, neuroestrabismo. Neuroestrabismo es un término que yo acuñé justamente para dar una respuesta a los niños y a los papás de los niños. Es decir, este libro habla a nombre de los pacientes, a nombre de los papás de los pacientes, qué es lo que el paciente con estrabismo, la corteza cerebral de un niño con estrabismo, tiene que decirle a los médicos, tiene que decirle a las neurociencias. Mi cerebro funciona así, tiene esta situación, tiene esto, no soy raro, simplemente mi procesador es diferente y he estado encontrando otras soluciones para encontrar un equilibrio. Es decir, el punto de gravedad cambia radicalmente con este libro. Es un parteaguas, literalmente.
Continuamos con el doctor Gallegos, Martín Gallegos Duarte, que nos está platicando de este libro de neuroestrabismo. Me decías que te metiste a la investigación, obviamente, al cerebro, y que hacías ¿qué? Que te dije, nos lo explicas ahorita porque no lo entendí. Bueno, haces? es una gran revolución porque los primeros cortes fueron hechos por Ramón y Cajal en cerebros humanos, pero eran cadáveres. Los siguientes cortes cerebrales para entender, es el padre de las neurociencias, se dio cuenta que esa masa de 1,5 kilos que parecía gelatinosa, que nadie sabía de qué estaba hecha, él descubre las células piramidales. Después Hubel y Wiesel se ganan un premio Nobel por identificar en la corteza cerebral de los gatos con medios electrónicos cómo funcionaban el cerebro, y se dieron cuenta que existían columnas de dominancia entre las neuronas que se agrupaban y todo. Estudios que hicieron con gatos vivos. Sí, pero anestesiados. Sí, no se apuren. Anestesiados. No hay crueldad aquí. Sí. Pero eran gatos y nosotros pues, no somos gatos. Y luego Jonathan Horton hizo cortes cerebrales también histológicos, él lo hizo en macacos, en primates, pero también primates anestesiados y post-mortem. Es decir, es la primera vez que analizamos la corteza cerebral visual a través de estudios de morfología matemática. ¿Qué es esto? Son como las pinzas y el bisturí, pero con puros números. Y nosotros transformamos a través de matemáticas los cortes que nos entregan de resonancias magnéticas, los reportes de SPECT, y los transformamos un idioma matemático a través de píxeles y voxeles, como los que tienen las pantallas de las televisiones. Y cada píxel es un paquete de información numérica que puedo manipularla, trabajarla, entenderla, y gracias a eso nos pudimos dar cuenta que existe una alteración muy importante en las vías de comunicación, esas que hablaba el doctor Paz hace un momento, de las vías de intercomunicación que están ubicadas en la sustancia blanca. El cerebro, la mitad de la corteza cerebral es sustancia blanca, la mitad es sustancia gris. La sustancia gris son los cuerpos neuronales y la sustancia blanca son los cables, como los cables eléctricos, los cables, exactamente, son los conductores. Bueno, pues la sustancia blanca es 3 veces más lábil a la hipoxia, la baja de oxígeno, a la falta de glucosa, etcétera, que se presentan durante el embarazo y durante el parto. Entonces, los caminos más lábiles, más frágiles, son justamente de la vía visual. Por eso el 3% de la población tiene estrabismo, porque el cerebro humano consume, requiere mucho oxígeno y mucha glucosa, y la posición bípeda, la posición de pie de la mamá, lo estrecho del conducto del canal del parto y otras situaciones propias de nuestra especie hacen que fácilmente tengamos lesiones de esta naturaleza. Por falta de oxígeno. Exacto. Que volvemos a lo mismo, no se trata de culpar a nadie, pero el 3% me parece que es alto, ¿no? Sí, es muy alto, pero imagínate, somos el cerebro que más requiere. Sí. Y aparte, la mamá está de pie, a diferencia de los animalitos que andan en 4 patas. Y entonces la exigencia se vuelve máxima y el estrés neuronal es grandísimo, y entonces sucede lo que sucede. Y este libro lo explica. ¿Dónde pasa? ¿Hay manera de prevenir el estrabismo o no hay forma? Sí, una adecuada atención obstétrica es la clave. Es la clave, y con eso disminuimos bastante. De hecho, ha disminuido mucho la tasa. Pero esos mismos cuidados obstétricos que tienen los cirujanos, de cuidar tanto obstétricamente, ha hecho que ya tengamos milagros de productos de 1,200 gramos, de 1,500 gramos. Y también ellos presentan estrabismo porque no logran madurar, no alcanzan la maduración necesaria. No sé. ¿Hay estrabismo en todos los animales? Sí, pero muy especialmente en los primates. En primates. Y especialmente en los seres humanos, que dicho sea de paso, somos los que tenemos la simetría entre el hemisferio izquierdo y derecho más importante de toda la escala filogénica. Somos muy distintos, literalmente es como si fueran 2 cerebros hablando con nosotros, de donde viene la conciencia y el exquisito sabor humano que nos caracteriza. A veces la diferencia es tanta que produce problemas ya como esquizofrenia, como esto y el otro. Nos pasamos mucho del otro lado, pero mientras estemos más o menos balanceados, todo va bien.
Doctor, te agradecemos muchísimo, pero más que nada te felicitamos porque sabemos de este esfuerzo de, me decías ahorita en el corte, de 20 años haciendo, pues no sé, recolectando toda esta información. Correcto. Y metiéndote a fondo. Todas las personas que quieran saber del libro, está en Amazon, Neuroestrabismo, surge un nuevo paradigma, se llama este libro del doctor Martín Gallegos Duarte, y su teléfono para quien quiera ponerse en contacto Sí, contigo. como no, me pueden mandar un mensaje de WhatsApp, es 442-111-8737. 442-111-8737 y ahí, bueno, pues se ponen de acuerdo. Claro que sí. Y por supuesto, pues cualquier consulta que necesiten, Sí. con los ojitos. Sí, Desde luego. Tienen estrabismo, obviamente. Muchísimas Claro gracias. que sí, con mucho gusto. Y muy feliz fin de año. Gracias, igualmente. Estamos de vuelta. Nos acompañaron, muchísimas gracias en radio, en televisión y también vía streaming en www.rtq.mx. Por supuesto, también a nosotras nos encuentran en redes sociales. A mi querida Amelia Cove como En Confianza con Amelia y a una servidora como Ara Rangel Oficial. Ahí estamos en Instagram, en Facebook y también en nuestros canales de YouTube. A disfrutar de este ombliguito de semana, mi querida Ame. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todo el equipo, maravilloso, y gracias a ustedes que nos siguen por donde nos quieran seguir, por radio, por televisión, por redes, de verdad, muchísimas gracias. Les deseo que pasen un día maravilloso. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.